Cuando yo veo a personas que enseñan que hay que cumplir los preceptos de la Torá, y además lo que ellos dicen que son preceptos de la Torá ni siquiera son enseñanzas de la Torá, sino aditamentos judíos del Talmud, pues no sé si echarme a llorar o ponerme a reír. Y cuando además veo que me disfrazan de judíos, ya es el colmo, porque, por ejemplo, hay una serie de objetos judíos para el culto hoy en día que no se usaban en la época de Jesús. Por ejemplo, hoy en día ningún varón judío al entrar en la sinagoga dejaría de llevar una kipá, que es esta especie de gorrita que se coloca en la cabeza. Pero eso no es anterior al menos al siglo XV. Por ejemplo, los judíos que había en España en el siglo XV, en la mayoría de los casos no llevaban kipá, no era una costumbre de los judíos. Es una costumbre generalizada mucho después. Entonces, cuando yo, por ejemplo, veo cristianos que se colocan una kipá porque piensan que se acercan al mundo de Jesús, es para decir, usted es un ignorante y además no sabe lo que está haciendo. Eso es como si yo me pongo un penacho de plumas y pretendo que soy el gran Inca. Pues más o menos es exactamente lo mismo. Es decir, eso es algo ridículo y es absurdo. Primero, los creyentes no están bajo la ley, porque como dice aquí, la ley fue nuestro ayo hasta llegar Cristo. La palabra que Pablo utiliza aquí, y que la Reina Valera traduce como ayo, es la palabra paidagogos, de donde viene en español pedagogo. El paidagogos era un esclavo que llevaba al niño a la escuela. Paidagogos significa el que lleva al niño, literalmente en griego. Y entonces Pablo dice, bueno, igual que hay niños, que porque son niños no se les puede dejar ir por la calle solos, y hay un esclavo que los lleva de la mano hasta la escuela y los deja en la escuela, a nosotros no se nos podía dejar solos, por decirlo de alguna manera, y la ley nos llevó hasta Cristo. Pero igual que el esclavo, cuando el niño llega a la escuela, deja al niño y no se mete en la clase con el niño, sino que deja al niño, nosotros, una vez que hemos llegado a Cristo, no estamos bajo la ley. Pablo es muy claro. Y alguno podría decir, bueno, pero si no estamos bajo la ley, entonces no somos descendientes de Abraham. Y es para decir, no has leído mucho la Biblia últimamente, ¿verdad? Porque los descendientes de Abraham, como Pablo expresa muy claramente, no son los descendientes raciales o carnales, sino que, como dice aquí en Gálatas 3:29, son linaje de Abraham los que son de Cristo. Y no son linaje de Abraham los que no son de Cristo. Y si alguien se molesta en leer los capítulos del 9 al 11 de Romanos, verá que Pablo utiliza una imagen que es la imagen del olivo. El olivo es Israel, pero en ese olivo Israel han sido desgajados aquellos que no creen en Cristo y han sido injertados aquellos que creen en Cristo, aunque racialmente no sean judíos y sean gentiles. Y Pablo lo expresa con una enorme claridad. De manera que cuando yo veo a algunos disfrazándose de judíos del siglo XIX y moviendo la cabeza y colocándose una kipá, no me explico cómo hay sitios vacíos en los manicomios. O sea, es algo en ese sentido penoso, porque la enseñanza de Pablo es muy claro, no estamos bajo la ley nos lleva hasta Cristo y una vez que ha llegado Cristo no estamos bajo la ley, y la descendencia de Abraham son los que son de Cristo, no otros.